Hola, te doy la bienvenida a World Media Podcast. Tiempo para seguir disfrutando de podcast donde vamos a conocer a gente sencilla. Pero en esta ocasión vamos a dedicar un capítulo especial a las conversaciones francas de la zona franca de Gran Canaria. Porque gracias a este canal, que te invito también a visitar en iVoox, en Conversaciones Francas y en la zona franca de Gran Canaria, en su podcast oficial, vamos a conocer cómo fue el paso de la primera mujer que dirigió una empresa consignataria en el puerto de Las Palmas. Se trata de Caridad Cuyàs, y también de la relación que mantuvo con todos aquellos que formaban parte de la zona portuaria en una época eminentemente copada por hombres. Hablamos con Caridad Cuyàs Jorge. Ella es presidenta de honor de FEDEPOR, de la Federación Canaria de Empresas Portuarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muchísimas gracias. Lo primero de todo, muchísimas gracias a la zona franca, a esta casa que vi nacer y que estoy muy satisfecha de estar aquí. Y a su gerente, Pedro Ferrer, y a ti también personalmente. Muchísimas gracias por invitarme. Nosotros encantados de poder hablar de la mujer en el puerto, ¿no? De esa historia que viene asociada a Caridad Cuyàs, y ahora nos remontaremos a los orígenes, pero una vez que ha llegado a la zona franca para grabar este podcast, ¿qué es lo primero que le llega a la cabeza, a la mente, cuando vuelve otra vez al puerto y llega hasta este punto? Bueno, yo, la verdad, desde que salí del puerto, ya me jubilé, todos los días me acerco a la avenida marítima a ver a mis barcos. Los barcos que hay, cómo está la bahía, los que entran. Entonces, venir al puerto para mí es una gran satisfacción. Es mi segunda casa, ha sido mi segunda casa durante 35 años. Estaba antes pensando, ¿cuántos años hace que entré en el puerto? Que vine, fue en 1980. O sea que para mí es gratificante el puerto. Uno nunca se llega a separar completamente del puerto, ¿no? Una vez que lo ha vivido y ha trabajado en él. No, que va, no te separas. Y tengo la gran satisfacción que FEDEPOR me hiciera presidenta de honor, con lo cual yo asisto a su junta directiva, por supuesto con voz pero sin voto. Y estoy ligada a todos los aconteceres de este puerto, de cómo se proyecta, de cómo van saliendo adelante con tantas empresas. O sea, que estoy... Y lo que te decía antes, permíteme que te tutee, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Que voy siempre a ver el mar. Para mí el mar es muy importante. ¿Cuál es el momento en el que Caridad Cuyàs se da cuenta de que el puerto va a formar parte de su vida para siempre? No sé si en la etapa de su bisabuelo, también muy relacionado con el puerto, de su padre, de su hermano. Bueno, es que son 5 generaciones que han estado en este puerto de la familia Cuyàs, y también de mi abuelo materno, don José Jorge García, que fue el apoderado de la Casa Elder. Era mi bisabuelo, don Salvador Cuyàs y Prat. Mi abuelo paterno también, no tanto, pero sí también. Luego mi padre, mi hermano Javier, mi queridísimo hermano Javier, luego yo. Y ahora está mi hijo, que es el director de Hamilton y CIA en este puerto. Así que bueno, que estoy... y además desde pequeña, mi padre... como a todos los niños de esta ciudad, ¿no? Creo, me llevaba al puerto a ver los barcos, nos enfilaba ese dique del Generalísimo entonces y daba la vuelta con un gran peligro, dar la vuelta entonces pero siempre todas las semanas nos traía. Entonces yo me fui enamorando del puerto, sin saber que en el año 1980 tímidamente iba a entrar en él. Porque mi hermano Javier inicia las andaduras con Consignaciones Cuyàs, y es ahí donde él me dice: Cari, ven conmigo, te necesito, vas a ser mi apoyo, y yo le dije, pero bueno, si yo no sé,
Pero bueno, eso... Y así es como entré yo en el puerto. Y luego, en el 1984, cuando él fallece, pues es cuando verdaderamente empiezo a trabajar, no para mi hermano, sino para Consignaciones Cuyás y para el puerto. Y cuando entra en 1980 en la empresa, ¿recuerda lo primero a lo que se dedicó? ¿Cuál fue la primera tarea que se le... No, la primera tarea era apoyar a mi hermano y sobre todo el tema de contabilidad, que no sabía, pero que hice unos cursos de estos así forzados, que entonces no era como ahora, pero bueno, iba haciendo todos los asientos y luego atendiéndolo a él como un poco como secretaria, por supuesto, sobre todo el hilo y la parte de contabilidad. Y ahí fue donde me fui enterando poco a poco del movimiento de lo que era una consignataria. Y luego, 4 años más tarde, pues lamentándolo mucho, su hermano fallece y se tiene que encargar del puerto. Sí. Supongo que aparte de la responsabilidad, también el peso, ¿no?, de la pérdida de alguien tan cercano. Pues sí, mi hermano Javier para mí era una persona muy, muy querida, era un chico encantador, con 29 años, que tenía la vida por delante. Era un gran amigo, un gran trabajador, era simpático, como todos los cuyás que tienen esa chispa, y sobre todo un gran hermano para mí. Pues sí, fue una falta tremenda. Y entonces me encontré con que la empresa estaba en pleno auge. Ya tenía hasta contratos con los finlandeses para el movimiento de las bobinas de papel, que ahora, cuando venía para acá, me he cruzado con un camión con las bobinas que van a International Paper. Bueno, esas eran mis bobinas, que luego cuando ya dejé el puerto, pues se los dejé, lo están haciendo la Luz Market en su momento, pues bueno. Bien, entonces, pues me encontré con esto y pedí permiso a mi familia, porque claro, no, la mujer entonces no sabía, no podía, no era normal, y dije, por favor, déjenme. Si lo hago mal, pues bueno, pues ya me lo dirán y doy otra vez el paso atrás. Pero bueno, poco a poco me fui adaptando y fue creciendo, Consignaciones Cuyás, y así fue la vida. He notado un brillo en los ojos cuando habla de su hermano. Entiendo que también la emoción, aunque hayan pasado tantos años, siempre vuelve, ¿verdad? Sí, siempre. Me quería mucho, me cuidaba mucho, aún siendo yo mayor. Él era menor. Claro. Él era el pequeño de la familia. Claro. Yo le llevaba 9 años. O sea que fíjate, yo recuerdo cuando falleció, que mi madre, yo lloraba en algún momento de aquel acontecimiento tan triste, yo lloraba y mi madre, la pobre, me dijo, se te ha ido tu segundo padre. Y es verdad, porque me cuidaba no solamente a mí, a mis hijos, porque yo tengo 3 hijos, que gracias a Dios cuando empecé a trabajar en 1980 ya estaban medianamente encausados, no encausados, iban a los colegios. Uh-huh. El pequeño tenía 3 años, o sea que bueno. Sí, que no eran recién nacidos, ¿verdad? No, tuve esa gran suerte. Pero aún así, conciliar la vida laboral y familiar en aquella época donde, recordamos, ¿no?, pues la mujer tenía otro papel, ¿no?, otro perfil, ¿cómo se llevaba? Pues vamos a ver, yo verdaderamente no pensaba nunca que iba a trabajar en el puerto. Fue primero porque mi hermano me lo pidió y segundo porque mi marido me apoyó. Me apoyó en todo, porque yo le decía, no puedo, no sé. Y él me decía, ¿cómo que no puedes y que no sabes? Tú puedes y sabes. Así que para adelante. Y él era el que me iba dando fuerza en casa para que yo pudiera afrontar todo lo que en el día a día te iba sucediendo en una empresa. Pues fue difícil, no digo que no, pero vamos a ver, siempre hay que recordar las partes buenas de la vida y aceptar las que no son tan buenas. En aquel momento a lo mejor yo esta aceptación no la tendría tan clara como ahora, pero es verdad, uno tiene que aceptar las alegrías y las penas y saberlas llevar. Y con la ayuda del Señor todo sale adelante. Sale. Bueno, ha nombrado también a su padre. Su padre también le dedicó la vida laboral al puerto. ¿Dónde? Sí, papá estuvo trabajando en la Casa Elder,
él era agente de aduanas, tenía su agencia de aduanas, luego trabajó en la Casa Elder y finalmente era el delegado de Navicasa. Era una naviera canaria, que luego con el tiempo desapareció. Papá murió con 56 años, en la flor de su vida. Sí. Y era una persona maravillosa. ¿Qué puedo decir yo de mi padre? ¿Y qué recuerdos? Bueno, pues recuerdo con él de ir los últimos recuerdos que tengo es de ir con él a los barcos de Navicasa. Yo aún no, bueno, claro, yo todavía no estaba trabajando en el puerto, y me llevaba al puente de mando para que viera cómo se estivaba un barco. Todas esas cosas las viví a través de mi padre. Viví de mi padre cuando era pequeña, cuando los barcos, claro, no existían ni fax, ni telex, ni nada, sino el teléfono, que llamaban a las 3 de la mañana. Entonces en las casas había un teléfono, no habían varios teléfonos en todas las plantas. Había un teléfono cuyo teléfono sonaba a las 3 de la mañana y era avisando que llegaba un barco. Todo eso lo he vivido yo desde pequeña, a través de mi padre. Y él también amaba mucho al puerto, por su familia, y yo también por mi abuelo materno, con lo cual fue una conjugación de situaciones que cuando yo vine al puerto, pues no digo que lo conocía, porque no lo conocía, pero no fui a un sitio desconocido. Entonces yo quiero al puerto, y eso es, creo que mi gran activo. Por eso estoy aquí. Claro, sí, sin duda. Y además, qué bonito porque ha dicho papá. O sea, la verdad que cuando se refería a su padre, bueno, papá fue. Y eso también es muy bonito, el no perder también esa cercanía, ese cariño, cuando nos referimos a seres que ya no están entre nosotros. Claro, por Dios, ¿cómo no? Sí. Lo recuerdo todos los días. Tengo en mi mesa de noche una foto de él en el dique del Generalísimo, con el mar detrás. Y él, además, él era un hombre muy apuesto, muy guapo. Bueno, ha nombrado también algo que ya nos comentó en su momento en otro podcast Luis Hernández, el que fuera presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas. Hablaba de los estibadores, decía, los estibadores, si tenían algo, los trabajadores del puerto, era que sonaba precisamente el teléfono, y si estaban durmiendo, se levantaban, dice, ¿a dónde vas, papá? Dice, bueno, pues voy al puerto, que un barco acaba de llegar. Si estaban en medio de una boda, dejaban la boda, o si se tenían que casar, dejaban el casamiento para trabajar en el puerto. Eso, la verdad que, y tal y como lo explica, con los medios que había antes, era lo normal, ¿no? O sea, llega a trabajo y a trabajar. Sí. Vamos a hablar de los portuarios, los estibadores, sí. Mis grandes amigos, porque y hoy en día también, aunque ya no estoy con ellos, ¿no? Pero yo tengo muchísimas gratas experiencias con los portuarios o estibadores, como ahora le llaman, antes eran portuarios, gente muy sana, dura, porque su trabajo era duro entonces. Hoy las cosas han evolucionado muchísimo, pero tenían además como un protocolo dentro del puerto. Pues si había un problema, lo que tenía que decir el jefe, luego por el otro lado la activadora, que bueno, la verdad que había que saltar varias personas para poder llegar a ellos. Yo, sin darme cuenta, porque yo soy, de alguna manera soy así, sin darme cuenta, de repente estaba desde mi ventana, cuando ya las oficinas las tenía en el dique León y Castillo, en los almacenes, y desde mi ventana yo veía la descarga del barco, que me encantaba ir a ver la descarga del barco, pero estoy remontándome a los años 2000, vamos a decir así, cuando todavía un televisor, porque yo les ponía el ejemplo del televisor, era carísimo. Hoy en día un televisor, pues no, ya no lo miramos con esa idea. Entonces yo veía que estaban haciendo algún movimiento que no era el adecuado para la bobina, porque la bobina había que tratarla muy bien, sobre todo la de prensa, porque como hagas un roce, ya pierde todo, ¿no? Y entonces yo salía disparada, bajaba las escaleras, me iba al muelle, me iba directamente, fulanito, el que fuera. No hagan eso porque piensen que están comprando el valor de un televisor. Y ellos me decían, no se preocupe, doña Caridad. Entonces todo el mundo se enfadaba alrededor mío porque yo me dirigía directamente a ellos. Vamos a ver, ellos me respetaban muchísimo.
y yo los respetaba más todavía. Con lo cual, para mí fueron personas estupendas, desde de los mayores a los jóvenes. Y tengo un gran cariño a la persona de los estibadores, que siempre están hombre, han habido sus más y sus menos. Cuando las mesas se han sentado a negociar, esos ya son palabras mayores. Pero en el día a día, y efectivamente, ellos dejaban lo que estaban haciendo por ir a atender el barco. Si había que alargar la jornada 1 hora más, pues se hacía, no ponían ningún reparo. O sea que son... Y hoy me imagino que será igual, de otra manera, evolucionado, porque la gente evoluciona. Pero aún así, claro, había trato de cariño, pero no sé si hubo algún momento incómodo, lo digo porque, claro, en una sociedad en aquella época, digamos, tan machista, el hecho de que fuera una mujer quien ordenara o quien mandara, no sé si se... Pues me respetaron. Siempre me respetaron, porque yo les respetaba mucho. Vamos a decirlo así. Yo no era una persona de un puñetazo en la mesa. Yo era una persona, y soy una persona, creo que tranquila. Bueno, también tengo mi carácter, ¿no? Por supuesto. Pero respeto mucho a la persona de enfrente. Y en aquellos momentos yo sabía quién tenía enfrente y ellos sabían quién estaba también enfrente de ellos. Entonces nos respetábamos. Y respetándose, las cosas se solucionan. Como dicen ahora, el diálogo. Bueno, bien, diálogo, pero con respeto. Y bueno, pues que era duro, pues sí, era duro enfrentarme a ellos, pero bien. Ellos me entendían y ya está. ¿Y recuerda la primera reunión de consignatarias a la que tuvo que ir? Porque claro, entiendo que sería la única mujer rodeada de hombres y al frente de una empresa. Eso entiendo que también fue otro de los momentos de punto de inflexión. Fue un momento muy importante para mí. Yo nunca había asistido a una reunión de la Asociación de Consignatarios porque iba mi hermano Javier, claro está. Entonces llegó el día y bueno, pues cuando yo abrí la puerta, entonces estaban las oficinas, estaban aquí por cerca, por Maxa. Bueno, pues había un salón con una mesa de juntas larguísima. Para mí aquella mesa me pareció eterna. Estaba rodeada, estaban todos sentados, solo había una silla vacía, que era en la cual yo me senté, era una esquina. Y entré, bueno, con mucho miedo, muy tímidamente. El presidente, que presidía en aquel momento, era don Armando Borde, al que yo conocía muchísimo. O sea, allí muchos de los que estaban sentados ya los conocía, pero por mis padres, por la vida misma. Y bueno, pero allí yo era Caridad Cuyás y ellos eran quienes eran, ¿no? Y bueno, buenos días. Yo era como si fuese al examen de un tribunal. Me temblaban las piernas. Y estaban tratando en aquel momento, recuerdo, un tema de los portuarios, precisamente. Y don Armando, con mucha, no sé por qué lo hizo, pero bueno, luego me reía mucho con él, con esta anécdota. Estaban discutiendo entre ellos, yo escuchando, y de repente se vuelve hacia mí y me dice: Caridad Cuyás, ¿me puede usted dar la opinión sobre aquel tema que no recuerdo exactamente, sé que era de los portuarios? Y yo, imagínese, primero que no había escuchado la mitad y que para mí era nuevo. Y bueno, tuve que decirle muy honradamente que lo sentía mucho, pero que no podía contestarle en ese momento. Luego le dijo: pues muy bien, vale. Y entonces luego hizo constar en acta que por primera vez desde 1925 que se fundó la Asociación de Consignatarias existía una mujer, en la persona de Caridad Cuyás Jorge. Eso constó en acta. Y eso es histórico. Eso es histórico, sí. Luego, pues la vida me llevó a ser presidenta de los consignatarios, vicepresidenta primero, unos años, y luego ya presidenta. Bueno, pero eso es otro cantar. Si nos fijamos también en la trayectoria de Caridad Cuyás en el puerto, entiendo que siempre ha intentado también que la mujer tuviera más presencia, ¿no? Que tuviera un poco más de hueco, ¿no? En un mundo donde, como hablábamos antes, estaba prácticamente ocupado todo por hombres. Claro, vamos a ver, por un lado yo tenía que llevar mi empresa,
Pero yo era consciente de eso, que la mujer aún no estaba representada en el mundo empresarial, en el ámbito portuario. Por lo tanto, algunas veces di un paso adelante. Ese paso adelante era darme a conocer más. Pero era por eso, porque decía, es que esto, y aparte de todo, por ejemplo, cuando, vamos a decir, en la ciudad, porque era puerto y ciudad, cuando en realidad la ciudad sin el puerto no es nada. Eso nadie se daba cuenta. Y cuando me decían, ¿pero tú qué haces en el puerto? ¿Pero qué es lo que hace? Yo les decía, pero bueno, es que ustedes no saben lo que es el puerto. Gracias al puerto, tú comes, vivimos. Gracias al puerto, esta isla de Gran Canaria es la que es. O sea, que no tengan miedo a ir al puerto, prepárense, háganse un hueco, vengan al puerto, conózcanlo. Yo, entre todas las personas a las que yo conocía y que podían, y sobre todo lo decía en ámbitos donde pudiera calar. Y de hecho, pues poco a poco, la mujer fue entrando a través de empresa familiar, porque yo en realidad también fui una sucesora de la familia Cuyás. Ellas poco a poco van entrando y ahora pues ya hay un plantel importante de mujeres, lo cual me satisface mucho. Cuando salí del puerto dije, espero que el Señor me dé vida para ver a una mujer presidiendo la autoridad portuaria. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Cuando entré en este puerto estaba el presidente, un presidente que no era ejecutivo, que era Rafael Vitini. Ya empieza Barreto, Anastasio Travieso, un gran presidente, Luis Hernández, ¿qué voy a decir de él? Gran amigo. Arnay, también, al cual yo conocí porque era compañero de mi marido, también por la carrera. Bueno, después de Arnay, Mayoral, me parece, gran persona, estupendo, me llevaba estupendamente con él. Después de Mayoral, Sánchez Simón, me parece, y luego Luis Ibarra, estupendo, me parece una persona excelente, un gran conocedor de este puerto. Como está actualmente, pues ha vuelto por segunda vez, creo que muy bien. Y entre medio Cardona, pues también. O sea que ¿por qué no una mujer ahora? Sí, que también ya después de tantos años... Hombre, efectivamente. Claro. O sea que yo abogo por eso y espero verlo. ¿Y tiene en mente a lo mejor alguna mujer que cree usted que podría estar preparada? Ahora, en este momento, hay muchísimas. Pero lo que pasa es que, bueno, que esto es un puesto político. Bueno, no nos olvidemos que esto es un puesto político y dependerá siempre del gobierno de Canarias. Entonces, son los que tienen la palabra. Vamos a ver, las mujeres, las empresarias o cualquier mujer que no sea... Porque aquí estamos hablando de empresarias, pero es que hay técnicas, hay ingenieras, hay arquitectos, hay, yo qué sé, abogadas, hay licenciadas en económica. Hay muchísimas profesiones trabajando actualmente en este puerto. De las que están trabajando en empresas, pues posiblemente pues no sea supongo que será una mujer que venga de la política, pero tiene que haber, y las hay. O sea que apuesto por eso. Y de aquí lanzo un mensaje al gobierno, al que sea. Al que sea, que lo haga, que lo ponga en marcha. También cabe destacar, y no sin abandonar, ¿no?, el apoyo, ¿no?, a la mujer en el puerto, que en 2005 se crea la Asociación de Empresarias del Puerto, AEPOR. Sí. Y bueno, pues allí la verdad que es una experiencia magnífica la que tuve con AEPOR, no solamente por lo que significaba, y era la primera asociación en todo el ámbito español, de empresarias de puerto. Fue una época preciosa, una época donde hice muchísimas amistades, donde las compañeras pues eran todas muy preparadas, porque eso sí, también digo desde aquí y aprovecho que hay que estar bien formadas. Es muy importante venir a este puerto formada, porque hoy, bueno, para todo, para cualquier ámbito profesional, hoy en día la formación es súper importante.
Y prueba de ello es que usted también apoyó esa formación y, si no me equivoco, incluso puso en marcha cursos, ¿no?, de carretilleras, por ejemplo, pero con el triste resultado, por lo menos en aquella época, de que no, aún así, ni siquiera con mujeres preparadas, no las contrataban. No las contrataban. Esto surge porque hacíamos cursos de formación, pero voy a contar ahora luego una anécdota que no se me olvide. Y también hicimos otro para proyectar aquí, no un curso de formación, pero sí iniciamos, que luego no sé por qué, no recuerdo muy bien, porque era una guardería dentro del puerto para todos los niños de todas las familias, tanto de padres como madres, que necesitaban. Pero el curso de carretilleros lo hicimos y fue muy importante. Y ahora la anécdota. Yo estaba en uno de mis viajes en los años 1990 y tanto, que fui a Finlandia. Y estaba en un puerto, estaba en el mando del barco, viendo la carga, no descarga, carga del barco. Estaban estivando para llevar eran bobinas de 4 toneladas, era un envío a Japón. Y de repente, los carretilleros me quedo así mirando y digo, pero si es una mujer la que está con la carretilla sacando del almacén la bobina para estivarla en el barco. Y yo dije, esto no me lo creo. Esto fue en los años 90 y tanto. Por eso, en cuanto surgió lo de los cursos de formación, lo primero que hice fue a las mujeres. Creo que no salió adelante. El curso se hizo, pero luego nadie contrató a las mujeres para llevar una carretilla. Pero llegará. Entiendo que le dio pena, ¿no? Que después del esfuerzo y el curso... Claro. Y sobre todo que en el mundo portuario, la mujer está en lo más alto y también haciendo ese tipo tiene esa profesión, porque tan loable es una como otra. Lo único que hay que estar es formada. Y trabajar. y tener ánimo para trabajar, claro, por supuesto. Luego, ya en el año 1997 llega el premio al trabajo, ¿no?, personal de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, ¿no? Reconocimiento como la única mujer que dirigía una empresa consignataria en el puerto. Sí, esto fue en la época de Luis Hernández, fue un acto muy bonito, en el gabinete literario, en sus salones, y la verdad que tengo un recuerdo muy grato de ese día. Y se lo agradezco mucho a Luis Hernández y a la fundación, o sea, era la Autoridad Portuaria y la fundación que pensaran en mí, igual que a todos los demás. Ahora me parece el trabajo profesional, entonces era personal, pero es lo mismo. Sí, es cambiar cómo vamos cambiando, claro. Evolucionando hasta en el léxico y en el vocabulario. Pero sí, le agradezco muchísimo a la Autoridad Portuaria, en aquel momento a Luis Hernández. ¿A quién recuerda con más cariño de su etapa en el puerto? En general, o sea, ya puede ser un portuario, puede ser un compañero de trabajo, puede ser un representante político, alguien que dijera, no lo olvidaré en mi vida. Es que, vamos a ver, yo siempre digo que yo he tenido, como todo el mundo creo, hemos tenido luces y sombras, he tenido alegrías y tristezas, he tenido momentos de dificultad y momentos que he salido adelante. Entonces, en todo ese camino me he encontrado con tanta gente buena. También algunas que yo no digo que no, sino que iban a lo suyo y tal. Entonces ahora recordar a alguien así especialmente, es que son tantas las personas que tengo tan buen recuerdo. Para venir aquí, yo dije, tengo que recordar un poco mi vida. Tuve la idea buena de recopilar, que lo tenía todo en mi despacho, en archivos, y hacer 2 álbumes de toda mi vida. Bueno, y con más cosas que he ido, que podía hacer otro álbum. Y entonces, de cosas buenas todas. Y entonces he dicho, pero qué barbaridad, pero la verdad es que he tenido tantos amigos, tanta gente que me rodeaba, que me apoyaban, otras no, pero bueno. Entonces ahora me es muy difícil contestar a esa pregunta. Pero yo creo que queda contestada cuando una persona
no sabes elegir a una porque ha habido tantas. Claro. Creo que al final es la mejor respuesta que uno puede recibir. Es que me han respetado. En momentos ha habido personas, empresas o en personas, que en algún momento, en la dificultad, que yo ante la dificultad me crezco un poco, ¿eh? Yo misma me crezco porque digo, Cari, no puedes quedarte así, tienes que luchar, tienes que... Eso ha sido siempre desde siempre, lo he tenido. Que lo he heredado de mi padre, de mi madre, porque mi madre ha sido mamá para mí ha sido pues mi luz. Y bueno, pues eso lo tengo de ellos. Entonces, en los momentos esos me han ayudado. Estas personas me han tendido la mano. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo no era la clásica persona que gritaba, que daba puñetazos, que decía, pues a lo mejor alguna palabra malsonante. No, porque no es mi manera de ser, de todas maneras. Pero creo que así tampoco se arreglan las cosas, ¿eh? Y la mujer en eso tiene que estar... vamos a ver, tienes que luchar para hacerte igual en lo que es el trabajo, por supuesto, pero no de género. Aquí tanto vale una mujer y un hombre que un hombre y una mujer, siempre y cuando estén los dos formados. Entonces ahí es donde están las cualidades y cómo pueden salir adelante, en este caso porque estamos hablando de la mujer, pero yo le doy tanto valor a ellas como a ellos. Aquí no, o sea que... Y bueno, pues volviendo otra vez a la pregunta, no sé qué contestar, porque todos me han ayudado, unos más y unos menos, pero tengo muchas personas en la mente y desde aquí se los agradezco. Y una parte mala, porque entiendo que también se habrá encontrado a alguien Bastante. que no le ayudó, Sí. no le hizo el favor. No. Sí. Quizás sin nombrarlo si quiere, pero alguna situación que usted recuerde incómoda, mala, y que diga, esto no se me olvidará, porque esa persona no tenía que haber hecho eso que hizo. Sí, claramente. Y además cuando lo veo siempre se lo digo. O sea que encima se lo dice. Se lo digo con mucho cariño, Sí, porque sí, yo claro. lo quiero mucho. Uh-huh. Una persona a la cual yo quería mucho, que la ayudé mucho. Y me hizo una gran trastrada. Y yo, hasta llorando se lo he dicho muchas veces. Pero bueno, esta es la vida. Sí. No hay que mirar atrás. Yo lo sigo queriendo. Porque sí, porque estuvo a mi lado durante mucho tiempo, lo cual no quiere decir que cada uno piense para sí mismo. Ahí es el tema. Respetar a la persona, pero no pisarla. A ver, no sé si me estoy explicando. Sí. Ese es mi lema. No hagas daño. Y si lo vas a hacer, si quieres intentar hacerlo, hazlo a la cara. Y dilo, oye, Cari, tengo que hacer esto, lo siento, pero no de... Sí, pero que no sea una puñalada trapera como se suele decir, efectivamente, que son las peores. Efectivamente. Para ir terminando, estando en la zona franca, como decíamos antes, cuando venía, pues observaba el puerto, pero ¿tiene algún recuerdo relacionado con la zona franca? No sé si en su momento de creación, alguien que conoció, algo que nos quiera contar. Bueno, la zona franca yo, cuando la inauguraron, pues bueno, pues fue una gran inauguración en la época de Luis Hernández. Y luego, pues siempre para mí este edificio ha tenido un gran... me han acogido muy bien aquí. Aquí se han celebrado muchos eventos, se han celebrado muchas reuniones. En especial... Pues mira, me coges un poco así, pero sí tengo muy gratos recuerdos de esta casa. Y además yo venía mucho a ver a una persona aquí, bueno, en su momento cuando se iniciaron. Y yo espero que esta zona franca, porque bueno, me he quedado asombrada como todo esto está ya casi todo las concesiones, porque veo contenedores por todas partes, edificios, estaban Naviera Armas, están ustedes, o sea que esto es el pulmón del puerto. O sea que al final, dentro de muy poco, la zona franca será algo mucho más importante de lo que es ahora. Caridad Cuyás, para acabar, ¿cree que las cosas han cambiado
a mejor o a peor desde su etapa en el puerto a día de hoy? Hombre, yo creo que todo va mejor, ¿no? Mientras, vamos a ver, el puerto yo lo he visto crecer poco a poco, desde que era una niña hasta ahora, y ahora es un puerto maravilloso. No, vamos a ver, yo cuando voy a todas las... paso por ciudades que tienen puerto, yo lo primero que hago es ir a ver el puerto, y lo miro, y muchos no te dejan entrar, porque eso, en cambio este puerto sí te dejan. Y digo, mi puerto es el mejor. Quiero decir que ha evolucionado, las infraestructuras que se están acometiendo cada día están mejor, no solamente ha evolucionado en infraestructuras, sino en las empresas, en las personas que están trabajando en ella, todo el mundo más formado. Claro, este puerto es muy importante y claro que ha cambiado y ha evolucionado a mejor, pero en letras mayúsculas. ¿Y qué cree que le faltaría al puerto, aparte de una mujer presidiendo la autoridad portuaria? Bueno, pues que haya paridad, esa palabra paridad que tampoco me molesta haberla dicho, pero bueno, que hayan más mujeres trabajando, que pueden hacerlo. Yo en mi época, claro, yo lo tenía un poquitito más fácil, pero venías al puerto con un niño que lo tenías malo. Y tenías que llegar a la empresa, olvidarte de eso, meter ese problema en un cajón y seguir y cuando llegas a tu casa, pues volvías a retomar eso. Entonces yo creo que todas las mujeres que quieran venir a trabajar ahora tienen un gran aliado, que es su marido. Quiero decir, en el día a día de la casa. Sí, porque está todo más equilibrado, más compensado. Sí. Yo, mi vida de antes y la de mis hijos, los chicos, hacen lo mismo que las mujeres. Entonces, claro, lo mismo lo ves en la cocina, como que le ves metiendo la ropa en la lavadora, y yo lo lavaplatos y yo digo, en mi caso no. Claro. No era así, porque era también otro modelo. Tengo que decir que mi marido me ayudó muchísimo a ser una mujer, a salir adelante y a darme fuerza y a decir, tú puedes. Porque yo no estaba formada, también tengo que decirlo. Pero bueno, no porque no sé, porque la vida no fue así, pero luego con la experiencia, con la gente que te rodea, porque siempre me rodeé con un gran equipo de personas. Estos fueron mi gran activo durante toda mi andadura en Consignaciones Cuyás. A ellos siempre los recuerdo muchísimo, con mucho cariño, porque sin ellos yo no hubiese hecho nada. Y bueno, y cuando tenía algún problema, pues levantabas teléfono, un problema legal, un problema fiscal, un problema laboral o lo que sea, levantas el teléfono y te asesoras. Entonces, bueno, pero sí es muy importante, y desde aquí digo que la formación es lo que hay que tener en este momento, pero para todas las profesiones. Y ya por último, ¿cree que le falta a la sociedad canaria conocer los puertos, conocer sus puertos en concreto, que están muy separados y que no hay ese vínculo que usted siempre ha pedido, que se acerquen todos al puerto para que vean la realidad y cómo es? Claro, yo lo sigo diciendo, pero bueno, yo veo que últimamente en la autoridad portuaria cada día, claro, ahora la prensa, ya la gente no lee tanto a la prensa, pero que se tienen que dar a conocer. Antes solamente los consignatarios eran los que buscaban a los clientes. No era la autoridad portuaria, ahora la autoridad portuaria acompaña siempre, pero antes no, antes eras tú la que tenías que ir a buscar el cliente, a vender este puerto. Entonces, claro que hay que dar a conocer el puerto para que la gente, por ejemplo, estamos hablando de la gente canaria, lo conozca muchísimo mejor. Y vuelvo y repito, gracias a este puerto, desde sus comienzos hasta ahora, Gran Canaria es la que es. Pues gracias a Caridad Cuyás Jorge por este ratito, por recorrer la historia del puerto, también su trayectoria personal y profesional. Ha sido un auténtico placer y esa energía la sigue irradiando. Entiendo que antes era pura ebullición, pero ahora mismo también se palpa todavía que todo lo que cuenta y lo que ha vivido, pues lo dice con el corazón, y eso es un placer. Pues muchísimas gracias por haberme invitado. Ha sido un placer esta entrevista. Me ha encantado, estoy en casa.
que es lo importante. Y por supuesto, yo quiero al puerto. Pues nos quedamos con eso. Es lo más importante. Muchas gracias. A ti. Hasta luego. Pues toca poner punto y final a este podcast. Como siempre, tengo que darte las gracias por haber estado en World Media y también haber disfrutado de este podcast de la Zona Franca de Gran Canaria, que te invito a visitar, insisto, su canal oficial, el canal oficial de la Zona Franca de Gran Canaria, tanto en iVoox como en Spotify. Además, si quieres saber más sobre el consorcio de la Zona Franca de Gran Canaria, puedes encontrar información en su página web www.zonafranca.org. Y además también puedes visitar la página web de World Media, worldmedia.es, para seguir disfrutando de la mejor información y el mejor entretenimiento. Soy José Luis Martín y como siempre te deseo lo mejor. Y además te deseo que tu podcast te acompañe.